Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Agradecidos a Dios, agradecidos a ustedes por su fidelidad, su compañía. Les saludamos siempre con una promesa de encontrar un consejo inspirado a través de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Esto es Creed en sus profetas, un programa dedicado al estudio, a la reflexión y a la búsqueda de respuestas basados en la palabra de Dios, basados en el consejo inspirado que Dios le dio a Elena White. Para esta tarea nos congregamos junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, y lo hacemos hoy para reflexionar en algunos temas específicos comentados por Elena de White en relación al capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Este es un capítulo interesante porque David está organizando su reino y él no dejó fuera ningún detalle. Miró a una necesidad importante en el templo y esta necesidad se refería con la música. Y él estaba acompañado por un gran músico que incluso tiene algunos salmos dentro de ese gran libro de los salmos, que están salmos de David, y muchos de esos salmos también son los salmos de Asaf. Asaf fue el líder, fue el padre de una generación de músicos que acompañaron los rituales y el momento de alegría en las celebraciones en el templo, ¿no? Allí en el santuario. ¿Por qué es importante el canto, la música, como parte de nuestra adoración a Dios? En el libro El Ministerio de Curación y en el libro El Evangelismo, nosotros podemos leer: el canto es un arma de la cual podemos siempre hacer uso contra el desaliento. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y tendremos bendición de Él. Por supuesto, un canto que esté centrado en Cristo, en su palabra, en la fe, en la salvación, en la esperanza, en el papel de la oración. O sea, son cantos que se constituyen en herramientas contra el desaliento. Claro. Agrega ella: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, o sea, en el cielo se canta, ¿no? Se adora a Dios a través de la música. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. ¡Wow! El desafío, ¿no? Tenemos que tratar de aproximarnos a la armonía de los coros del cielo. La educación apropiada de la voz
es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta. En ese culto, por ejemplo, Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra nos alienta, nos ofrece salud, nos ofrece salvación, nos ofrece fe, nos ofrece esperanza. Pero un culto no es solo un Dios que habla, es una criatura que responde a la acción de Dios. Y esa respuesta a la acción de Dios se da a través de las oraciones, de los ruegos que nos conectan con Él, a través de los cánticos de alabanza, de adoración, que reconocen su soberanía, su supremacía, su poder, que le expresan gratitud o que expresan nuestra necesidad, nuestro arrepentimiento, nuestra humillación. Se da también a través de los recursos, de las ofrendas, de los diezmos. El culto de oración es un encuentro entre el Creador y la criatura, y los dos participan. El Señor ofreciendo salud, salvación, perdón, su palabra que alimenta y revigoriza, y la criatura ofreciendo su vida humillada, arrepentida, en alabanza, en oración y en gratitud. Esto quiere decir que no es un invento moderno el hecho de acompañar el culto con la música, con la alabanza. No, para nada, ya en la Escritura está, y en los cielos hay música. Dice que deberíamos asemejarnos a esa música sacra que es la que está en el cielo. Qué bueno. Una pregunta más que puede beneficiar también a nuestros amigos, porque esto de los instrumentos musicales es importante, pastor. David escogió los mejores instrumentos para acompañar los servicios religiosos. ¿Qué lugar tienen los instrumentos, el canto, cómo debe ser esta música que acompaña la adoración en el templo? Elena de White dice así: el uso de instrumentos musicales, eso está en el libro del Evangelismo y Evento de los Últimos Días, el uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad y los adoradores alababan a Dios por medio del arpa, el címbalo, y la música debiera tener su lugar en nuestros cultos. No hay palabras que puedan expresar debidamente la profunda bendición del culto genuino. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu, el entendimiento, los músicos celestiales toman las melodías y se unen al canto de agradecimiento. O sea, a veces con las palabras nos quedamos cortos para agradecer. Claro. La palabra y la música hecha de corazón y en armonía con la belleza, con la perfección de Dios. Dice que los ángeles del cielo se unen a esa alabanza, ¿no? Es solemne. Y complementan, perfeccionan esa alabanza. Los músicos celestiales toman las melodías y se unen al canto de agradecimiento. El que ha derramado sobre todos los dones que nos capacitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces, de modo que puedan hablar y cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Dediquen tiempo a cultivar la voz de modo que puedan cantar las alabanzas de Dios en tonos claros, suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden el oído. La habilidad de cantar es don de Dios. Utilicémosla para darle gloria. O sea que no solo habla de la música, sino que habla de que el contenido de la palabra y que sea claro. Si yo canto así de una manera disonante, que no se entienden mis palabras, no edifica la iglesia. Tiene que ser claro, transmitido el contenido con claridad, sin asperezas, sin chillidos, en tonos claros, suaves. Y si yo tengo el don de cantar, ese don me lo dio Dios, como todos los dones. Claro. Nosotros recibimos dones y talentos de parte de Dios. Tengo que usarlo para gloria de Dios.
Y a veces tú sabes, ¿no? Se le canta, y yo digo así con respeto, a cualquier cosa, menos a Dios. Nosotros podemos cantar, ¿no es cierto?, a la vida, podemos cantarle a un pueblo, podemos cantarle a una ciudad, a una persona, A la esposa. a los hijos, pero el canto es para, el canto en el templo, la alabanza en el templo es para honrar a Dios, para reconocer a Dios, para exaltar a Dios. Qué bueno. Alguien decía que en cuestión de adoración en el templo, la música y la alabanza, nuestra audiencia no son los hermanos, sino la audiencia es Dios. Claro, los hermanos son colegas míos De para adoración. presentarnos delante de Dios Claro. en la adoración a través de la música. Exactamente. Qué bueno. Cantar con el entendimiento, nos decía el apóstol San Pablo. Eso tiene que ver con la letra, con la música, con el estilo musical apropiado para la adoración, ¿verdad? Claro, porque la alabanza es para Dios, pero para que las personas se sientan identificadas con esa alabanza y se sientan parte de esa alabanza, tienen que entender lo que se está diciendo. Claro. Si yo soy tan chillón en lo que digo, disonante, o gritos para acá y gritos para allá y no se entiende, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? De la salvación, del perdón, de la segunda venida, de la fe, de la oración, del santuario, de la esperanza, de la resurrección. No sabemos de qué está hablando. Entonces no nos integramos a esa adoración por medio de la alabanza. Gracias, pastor. Integrarnos a la adoración por medio de la alabanza es un desafío. Vamos a recibir también unos consejos ahora y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nuestra intención, queridos amigos, al cerrar el programa es siempre presentarles una apelación, una motivación para la vida diaria. Yo diría que tenemos que alabar a Dios a través del canto en la iglesia, pero también digo que tenemos que alabar a Dios fuera de la iglesia y no solo con el canto. Toda nuestra vida sea un canto de alabanza a Dios. Ahora vamos a hablar con Él en la oración. Padre que estás en el cielo, queremos pedirte que nos bendigas de tal manera que toda nuestra vida, en la iglesia y fuera de la iglesia, en el culto de un sábado o en el trabajo el martes de mañana o el jueves de tarde, que toda nuestra vida sea un canto de alabanza, de gratitud y de compromiso con tu nombre. Pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros como cada día. Nos despedimos temporalmente con la promesa y la esperanza de reencontrarnos el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.